Ahora vamos a entrar a la parte 2 del capítulo 1, una filosofía de misión. En este video vamos a enfocarnos específicamente en el post-institucionalismo y post-organizacionalismo y postmodernismo que se mencionó en el capítulo y que se confundió a algunos porque no era muy clara esa parte del capítulo. También vamos a hablar de la organización o la alianza misionera COMIBAM. Y por favor, quédense atentos hasta el final porque al final les dejo una actividad o una tarea para hacer. En la primera parte del capítulo, los autores hablaron de los valores bíblicos que se deben tomar en cuenta al crear una filosofía de misión. Son cosas que debemos considerar y debemos incluir como parte de nuestra práctica misionera, de nuestra vida y también nuestro ministerio en la iglesia. Ahora los autores van a pasar a hablar de diferentes cosas que también se deben tomar en cuenta. Hay muchas cosas que han cambiado en el mundo durante los últimos años. Muchas cosas que han cambiado acerca de cómo se hacen las misiones, cuáles son los nuevos enfoques en las misiones. Así que los autores quieren repasar esas cosas para que al ir formando tus propias ideas acerca de qué son las misiones y acerca de cómo se debe hacer, tú puedas considerar estas cosas y cada uno podemos ver cómo podemos asimilarlas y usarlas para mejorar las misiones. Aquí el autor empieza a hablar del desafío postmoderno y la filosofía. Pues en este curso y ahora no vamos a entrar a profundidad acerca del postmodernismo o de la postmodernidad, sino creo que es importante a lo menos un repaso básico de lo que es, porque siempre van a ver estos términos en sus lecturas. Aquí vemos en esta descripción de Wikipedia que la filosofía postmoderna es una corriente filosófica que asume que se han sobrepasado las ideas que han caracterizado a la modernidad y a la ilustración. ¿Qué significa eso? Se dice que la época de modernidad empezó en los años 1600, 1700 con el Renacimiento y la Ilustración. En esa época los hombres empezaron a enfocarse en la filosofía, la búsqueda de razón, de lógica, también en los procesos científicos, usando procedimientos científicos para explorar el mundo y encontrar verdades acerca del mundo, para la sociedad, para la medicina, etc. Así que todo eso empezó la modernidad. De ahí empezamos a ver la industrialización de las cosas, de la vida. Y los humanos pensaban que estaban entrando a una edad de progreso, una edad de llegar a ser mejores de lo que éramos antes. Ya no era la edad oscura. Entonces la modernidad decía que hay una respuesta para cada pregunta, una solución para cada problema. Pero vemos que alrededor de los años 1960 y probablemente antes también, se empezó a cuestionar todo esto de la modernidad. Vemos en la ciencia que quizás lo que pensábamos que era verdad, después de más estudios, nos damos cuenta que eso no era verdad. Esas recomendaciones científicas y médicas que daban antes, ya sabemos que no son la verdad. Las soluciones que intentamos poner en práctica para las sociedades no lograron mejorar las sociedades. Así que en esta época se empezó una fuerte crítica a la tradición y la racionalidad. Algunas características del pensamiento postmoderno que todavía existe incluyen el desencanto, ese sentido de que
no hay las soluciones que pensábamos, ¿no? El mundo no es lo que pensábamos, no es este lugar de luz y belleza que pensábamos. También incluye una rechaza de la idea de utopias, de que no vamos a poder progresar hasta estar en un paraíso en la tierra, ¿no? También un rechazo de la idea de progreso. Ese es un rechazo de la idea que como humanos estamos evolucionando y progresando siempre hacia la mejor para la humanidad. También vemos un rechazo de la idea de la verdad absoluta. Hay esa idea de que pues la iglesia decía que esta es la verdad, pero parece que esa verdad no es la verdad para todos. La ciencia ha dicho que esta es la verdad, pero parece que esa verdad no es la verdad en todas las situaciones. Así que vemos mucho cuestionamiento de que hay una verdad absoluta para todos. Hay mucho más que se puede hablar acerca del posmodernismo, posmodernidad y sus filosofías, pero eso es lo básico para tener un entendimiento de lo que habla en el capítulo acerca del postinstitucionalismo. Primero vamos a definir qué es una institución. Esa definición quizás no se ha aclarado todo, pero todo siempre es mejor con unos ejemplos. Así que unos ejemplos de instituciones incluyen gobiernos, partidos políticos, organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas o la ONU, sistemas de justicia, jueces, escuelas preparatorias, institutos, universidades, bancos, entidades de préstamo, iglesias, denominaciones. Así que vemos que cada uno de estos es una entidad que crea normas para que la gente pueda someterse y ser parte de algo ordenado, ¿no? El gobierno crea leyes que nos ayuda a saber qué es normal, qué no es normal, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, nos ayuda a ordenar el mundo, ¿no? Vemos que los sistemas de justicia hacen lo mismo, nos muestran qué es correcto, qué no es correcto. Las universidades, escuelas, etcétera, nos ayudan a entender más acerca de nuestro mundo, pero como moldeándonos, ¿no? Para que sepamos cómo debemos ser, cómo debemos comportarnos como parte de nuestra sociedad. Los bancos y entidades de préstamo nos muestran eso de una forma económica, y iglesias y denominaciones. Aunque decimos y debemos reflejar lo que Dios muestra, la iglesia también se considera como una institución, porque es un grupo, una organización que tiene normas, que muestra a la gente cómo debe vivir, qué es normal, qué es bueno, qué es malo. Y ahora, institucionalismo. El institucionalismo cree que se puede comprender la sociedad a partir de sus instituciones formales e informales. Entonces, si uno es parte de la filosofía de institucionalismo, va a estudiar los gobiernos, las iglesias, los diferentes grupos en la sociedad, creyendo que esos grupos nos ayuden a entender la sociedad, porque ellos son los grupos que forman las normas, las reglas para esa sociedad. Esas instituciones impactan el comportamiento y decisiones de la gente. Así que el institucionalismo a veces no solamente estudia estos grupos, estas instituciones, pero también confía en esas instituciones y cree que ellos son la respuesta para vivir en un mundo organizado y ordenado. Como vimos en nuestra definición de la filosofía postmoderna, cuando empezaron los pensamientos del postmodernismo, la gente empezaba a cuestionar de la tradición. ¿Y qué es parte de la tradición? Pues las instituciones, ¿no? Porque ellas son las que nos dicen cómo debemos vivir, cómo debemos pensar. Esto me hace pensar en los hippies de los años 60 y 70 en los Estados Unidos. Si uno recuerda lo que ellos creían y cómo vivían,
es que ellos rechazaban la autoridad de los gobernantes, rechazaban sus leyes y todo que nos dirigían a las guerras y todo. Y vemos ahí como un ejemplo del post-institucionalismo. Eso es el rechazo de las instituciones. Y en nuestras sociedades de hoy en día sigue ese cuestionamiento de instituciones. Es mucho más común hoy en día cuestionar en público, en voz alta, a nuestros gobernantes que antes. Quizás siempre han sido corruptos, antes y ahora, pero antes no había tanto cuestionamiento abierto. También muchas personas en nuestras sociedades ven al cristianismo como una institución. A veces se refiere a eso como la cristiandad, esta gran institución que nos dice qué debemos hacer, qué no debemos hacer, que nos crea una caja en que debemos vivir. Y vemos que no son solamente los no creyentes que muchas veces piensan eso, pero también vemos en nuestras mismas iglesias, en nuestras denominaciones, una actitud de independencia, de no confiar en las autoridades de la iglesia, de no querer someternos. Pero también vemos en que sí, a veces la iglesia, las denominaciones, se han convertido en instituciones en que se enfocan más en su política que en la misma palabra de Dios, en obedecer a Dios y en vivir para Cristo como comunidad. Así que vemos que el post-institucionalismo es el rechazo de las instituciones y su gobierno sobre las personas. Pero el autor también habla de post-organizacionalismo. Esto sería el rechazo de la organización en los grupos y entre los grupos y la cooperación entre grupos. Estos parecen muy similares y sí son similares, pero ¿qué es la diferencia? ¿Qué es el punto del autor? El autor nos comenta en la página 17 que es posible no estar de acuerdo con algunos extremos de las instituciones, pero también reconocer la necesidad y el beneficio de trabajar juntos y estar organizados. Muchas veces, por las ideas del postinstitucionalismo y del posmodernismo, eso ha influido hasta nosotros en la iglesia y nos hace querer rechazar cualquier autoridad que parece a una institución, que tiene su propia política y reglas, etc. Pero el autor nos anima que al quizás rechazar un extremo de institucionalismo y quizás al rechazar el lado malo de las instituciones, que no rechacemos la organización. Él nos comunica que sí es necesario que la iglesia sea organizada y es necesario que la misión también sea organizada. Vemos en la iglesia primitiva que tenían liderazgo, tenían ministerios. También se buscaba organizarse de una manera que iba a ser efectiva para el ministerio de la palabra de Dios. Vemos, por ejemplo, en Hechos 6, que los apóstoles servían como líderes, como predicadores, maestros, que ministraban con la palabra de Dios y con la oración. Y como salía otras necesidades en la iglesia para cuidar de las viudas, se escogió a algunos hombres que podían servir como diáconos. Así que aquí vemos un ejemplo de tener liderazgo que se ejerce por parte de los apóstoles, empezar ministerios para que se pueda organizar bien todo el trabajo de la iglesia. En la página 17, los autores nos enseñan que la misión de la Iglesia también necesita una organización misionera efectiva entre varias iglesias en pro del avance misionero para facilitar un esfuerzo misionero eficaz, incluyendo el buen uso de los recursos disponibles. Los autores recomiendan que evitemos una actitud exagerada de la independencia.
esa actitud del extremo postinstitucionalismo. También recomienda que reconozcamos la necesidad de la cooperación y la organización en las misiones. Somos un cuerpo en Cristo. Pablo habló de esto para que entendamos que no podemos solos. Se necesita la participación y apoyo de toda la iglesia de Cristo, no solamente en la iglesia local, pero en todo el mundo, para poder cumplir con la misión que Dios tiene, la misión que Él tiene para todos nosotros. También necesitamos organizarnos bien para ser buenos mayordomos, buenos administradores de los dones, talentos y recursos que Dios nos ha dado. La tercera recomendación es que no caigamos en la rigidez de la institución, aferrándonos tanto a nuestras estructuras y políticas dentro de nuestra iglesia o denominación, que eso obstaculice nuestra misión cooperativa. Nunca queremos estar tan enfocados en la política de la iglesia, en las estructuras de las denominaciones, que dejemos de cumplir con la misión que Dios tiene para nosotros, que es hacer discípulos de todas las naciones. Pero tampoco queremos ir hasta el otro extremo, pensando que no tenemos que tener nada de organización y cooperación entre las iglesias y las denominaciones para cumplir con las misiones. No sé si eso lo ha aclarado, pero de eso hablaba el autor cuando hablaba de que podemos ser post-institucionales, no afanados por la institución, sin ser post-organizacionales. ¿Por qué hablar de esto en un capítulo acerca de la filosofía de misión? Mientras pensamos y formamos nuestra propia perspectiva acerca de cómo cumplir con las misiones, queremos cuestionar lo que creemos acerca de la independencia y la interdependencia. He visto muchos casos de misioneros que se aíslan, se creen independientes, que no quieren someterse a nadie, no quieren que nadie les diga qué hacer, y muchas veces lo único que hacen es se ponen en peligro, se ponen en una situación en que no están conectados a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a hacer su misión, y así pueden desviarse, pueden caer en tentación más fácilmente, porque se creen independientes totalmente. Así que vemos que es esencial para nuestra filosofía de misiones que reconozcamos la necesidad de la cooperación y la organización en las misiones, dentro de nuestra propia iglesia y también entre iglesias, para poder cumplir con nuestra obediencia a Dios. Y ahora los autores empiezan a hablar de un movimiento misionero latinoamericano contemporáneo. Refieren a COMIBAM. Y aquí está la definición o la misión de COMIBAM según su sitio web. Algunas cosas que hace COMIBAM es, por ejemplo, concientizar acerca de las misiones. Busca ayudar a todos los hermanos hispanos en este lado del mundo a entender qué son las misiones y qué es la realidad misionera y la necesidad. También buscan capacitar. Por ejemplo, si hay organizaciones misioneras que necesitan ayuda en capacitar a sus misioneros que envían, en buscar recursos, COMIBAM los ayuda a buscar esos recursos y mejorar su envío y su apoyo de los misioneros. También busca unir diferentes organizaciones misioneras, diferentes redes de misiones, diferentes grupos de misiones, para que podamos apoyarnos en el trabajo. También busca facilitar. En todo lo que puede, busca facilitar, ayudar a las misiones que existen, que salen del mundo hispano para el mundo. Pueden ver acá el logo del COMIBAM que saqué de su sitio web.
El logo aquí dice Cooperación Misionera Iberoamericana y el lema ahí dice de campo a fuerza misionera. Quizás recordarán que al final del capítulo los autores hablaron de eso, que América Latina ya no es solamente un campo que recibe a misioneros de afuera, sino también es una fuerza para enviar misioneros. Hay misioneros de América Latina en muchos diferentes países del mundo haciendo la obra misionera. Así que vemos que COMIBAM es una alianza que busca ayudar a este movimiento misionero saliendo de América Latina. También vemos arriba que ellos dicen ahí COMIBAM Internacional Iberoamérica, llevando todo el evangelio a todas las etnias. Así que hay este enfoque en ayudar a todos los hispanos, llevar todo el evangelio a todas las etnias en todo el mundo. Si van a su sitio web, pueden ver que tiene una sección que da información acerca de ellos. También ven que ahí dan más información acerca de sus ministerios de capacitación, colaboración, envío, movilización e investigación. Pueden ver también que tiene una sección que habla de sus congresos, sus conferencias, sus encuentros. Esta alianza busca tener muchos congresos, encuentros, para que diferentes grupos misioneros de todo el mundo latino pueda unirse, hablar de las misiones, hablar de la estrategia, hacer mejoras, hacer críticas, recomendaciones, etcétera, para unir el trabajo misionero. Y tienen ahí también una sección de artículos. Pueden ver dos ejemplos acá de artículos que recién salieron en estas 2 semanas que hablan de la situación en que nos encontramos ahora. Los artículos que ponen siempre buscan ayudar, concientizar a la iglesia latina a ver lo que está pasando en el mundo y la necesidad y cómo compartir el evangelio, cómo ser parte de las misiones en nuestro mundo. Y finalmente verán recursos en su sitio web. Tienen enlaces, videos, PowerPoints, libros y también PDFs que hablan acerca de las misiones que pueden ser descargados gratuitamente para usar en la iglesia, en capacitaciones, etc. ¿Por qué es que incluyeron los autores una parte acerca del COMIBAM aquí en este capítulo? Creo en gran parte es para mostrarnos que hay muchas más cosas pasando en las misiones a un nivel global, internacional, de lo que vemos todos los días. Hay muchos lugares donde podemos ir para aprender más y también buscar recursos. Y también tenemos ejemplos aquí como COMIBAM de cómo buscar la unidad y también la mejoría de las misiones. Ahora a la actividad 2. Pues hay 2 partes para esta actividad. La primera es que vayan al sitio web de COMIBAM y quiero que exploren su sección de recursos. Encuentre un recurso que sería de ayuda para su ministerio. Puede ser un video, un PowerPoint, un libro digital o PDF. Y quiero que vayan a nuestro Google Classroom y que dejen un comentario en la tarea 3. En su comentario pido que incluyan el link del recurso y también expliquen con quién compartiría este recurso y por qué. Hay que ser específico. No quiero que digan ¿por qué es un buen recurso? Eso no es una respuesta adecuada. ¿Por qué específicamente sientes que este recurso es bueno para esa persona o esas personas con quien quieres compartirlo? Por ejemplo, buscando entre los PowerPoints, encontré esta que se llama ¿Cuántas etnias todavía no han escuchado el Evangelio? Pueden ver allí que fue actualizado en 2012 y ya han pasado varios años, pero creo que todavía tiene relevancia. Y así que en mi comentario en la tarea 3, yo dejaría el link de este PowerPoint. Hago copio y pegar el link de ese PowerPoint ahí en mi comentario. Y yo diría algo como, cuando me invitan a
una conferencia de misiones para explicar más acerca de las misiones y cómo la iglesia puede participar. Yo usaría este PowerPoint para ayudarles a ver cuántas personas, cuántos grupos en el mundo todavía no han escuchado el Evangelio. ¿Y por qué? Porque yo veo que acá en Perú casi todos han escuchado de Jesucristo y muchos no saben que hay muchas partes en el mundo donde ni han escuchado de Jesucristo. Así que me gustaría usar este PowerPoint para que entiendan, para concientizarlos de las partes del mundo donde todavía no hay conocimiento del Evangelio, para que estas iglesias puedan empezar a participar. Este es un ejemplo mío, porque yo tengo la oportunidad de enseñar en conferencias misioneras, pero quizás tu ejemplo será algo para enseñar a la iglesia o algo para capacitar a otro misionero. Cuéntanos un poco acerca de por qué usarías este recurso específico. Ahora, la segunda parte de esta actividad. Regrese al sitio web de COMIBAM y explore la sección sobre COMIBAM. Vaya a las partes de área de capacitación, área de colaboración, área de envío, área de movilización y área de investigación. Allí, como dije, pueden ver las diferentes cosas que hace COMIBAM y los diferentes servicios que ofrecen para las organizaciones misioneras y los grupos y las iglesias. Así que quiero que después de leer esas partes un poquito, quiero que imagine, si usted abriera su propia agencia misionera para capacitar y enviar a misioneros peruanos a otras partes del mundo, ¿qué recursos que COMIBAM ofrece usaría para empezar su agencia? Así que hay que usar la imaginación en lo que hay ahí en su página, qué partes más te destacan como algo que te serviría para empezar tu agencia misionera. Deje esto en otro comentario ahí en la tarea 3 en nuestro Google Classroom. Si por alguna razón no puedes entrar a Google Classroom por algún problema con tu internet o alguna dificultad, pido que comuniquen conmigo para ver cómo puedes hacer esta parte de la tarea.